Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Sean bienvenidos a una emisión más aquí en su programa Criterios, como siempre para seguir abordando esos temas de importancia de carácter nacional e internacional. En los últimos días ustedes saben que ha dado muchísimo de qué hablar la posible reelección o la campaña de reelección para el Procurador de los Derechos Humanos, Apolonio Tovar. Incluso ya la semana pasada estuvimos abordando sobre cómo se tenía que ver el enfrentamiento que tuvo con Fernando del Rincón. Y también vamos a estar analizando si de cualquier manera Apolonio Tovar está capacitado para ser reelecto o en este caso es mejor buscar otras vías. Bueno, eso lo vamos a analizar con nada más y nada menos que nuestro invitado Benjamín Cuellar, quien es fundador de Víctimas Demandantes. Benjamín Cuellar, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado que nos haya aceptado la invitación. Con gusto, Fernando. Muchas gracias por invitarme. Bueno, encantado que usted nos pueda acompañar para poder abordar este tema sumamente importante y también sumamente delicado, como es la elección de un procurador para la defensa de los derechos humanos. Es decir, no es cualquier cargo del que estamos hablando. En sí mismo, ¿cuál debería ser el procedimiento correcto o idóneo para elegir con idoneidad a un nuevo procurador? Yo creo que primero es importante que la gente conozca de qué estamos hablando cuando hablamos de procurador para la defensa de los derechos humanos. Primero hay que remontarse a su origen en Suecia, ¿verdad? La figura se denominó ombudsman, o sea, el defensor del pueblo, ¿sí? Más adelante ha venido cambiando de nombres, ombudsperson, para incluir hombres y mujeres, ¿verdad? No solo el defensor, sino que la defensora. Ya trasladado a nuestras realidades, a Iberoamérica, puede ser el defensor del pueblo, pero también el procurador para la defensa de los derechos humanos. En Costa Rica le llaman el defensor de los habitantes. O sea que tiene diferentes denominaciones, pero su función es una, ¿verdad? Sí. La defensa y la promoción de los derechos humanos, ¿verdad? Es una institución que en cualquier país que se considere o pretenda ser medianamente democrático debe existir, por dos razones fundamentales. Primero, porque siempre hay abusos del poder en contra de la población, ¿verdad? Por parte de instituciones del Estado o de grupos de poder como empresas, grandes empresas transnacionales, ¿verdad? O en el caso de la historia salvadoreña de grupos insurgentes, ¿verdad? Que cometieron violaciones de derechos humanos, aunque en ese entonces no existía la figura del Procurador por la Defensa de los Derechos Humanos, como se le llamó acá. Entonces, esa es una razón. O sea, tiene que haber una instancia que vigile el funcionamiento de la administración pública para señalar los desaciertos, ¿verdad? Los casos de violaciones de derechos humanos, para sancionar a sus responsables, y esa es la otra parte que tenemos que considerar. Pero también para promover los derechos humanos, para formar, para no solo vigilar y sancionar, sino que también educar, ¿verdad? Promover la defensa de los derechos humanos, el conocimiento, ¿verdad? Entre la población, etc. Esa es una razón. Y la segunda razón es que su fuerza no es jurisdiccional, o sea, para que la gente lo entienda, o sea, no es juez, ¿verdad? No es un tribunal donde se emiten sanciones judiciales, o sea, cárcel o multa, etcétera, etcétera. Su fuerza es moral. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que tiene que ser una persona que que tenga un nivel de moralidad sin tacha,
¿verdad? Para que esté por encima, incluso de muchos de los funcionarios de la administración pública, sino de todos, y que su palabra, ¿verdad?, y sus decisiones sean acatadas precisamente por la fuerza moral, no porque la ley dice que él es el que castiga con 5 años de prisión al que detiene ilegalmente a una persona, por citar un caso de violación de derechos humanos que está ahorita de moda, por cierto. Entonces yo no sé si me explico con esas dos, con el origen y con la función. ¿Cómo no? Ahora, fíjese que usted mencionaba una palabra sumamente fundamental: moralidad. Nosotros incluso en la Constitución, cuando es momento de elegir a los diputados o el momento en que alguien se quiera postular para presidente, ¿qué es lo que dice la Constitución? Mire, debe ser de moralidad notoria. Entiéndase que para el Procurador General de los Derechos Humanos aplica el mismo principio, moralidad notoria. Pero, ¿qué es lo que se debe entender también por moralidad notoria? Mire, yo creo que no se puede relativizar el tema de la moralidad. Sí. Y lo voy a decir sin ningún problema. Adelante. O sea, a mí hay gente que me dice: ¿y por qué no te candidateas para ser procurador para la defensa de los derechos humanos? Primero, porque no soy abogado, que es un requisito formal. Y segundo, porque en algún momento cometí un error, ¿verdad? Y lo digo sin temor a nada, y que es un delito, digamos, falta o delito, que es la conducción temeraria, en aquel tiempo se llamaba, ¿verdad? Ahora creo que se llama conducción peligrosa. Sí. A mí me ofrecieron, desde la Fiscalía General de la República, desde el más alto nivel, cuando me detuvieron y cuando estaba esperando ir ante un tribunal, me ofrecieron que bueno, que si platicaba ahí arriba se arreglaban las cosas, como mucha gente lo ha hecho, que hipócritamente dicen: el borracho de la UCA, el bolo de la UCA. Entonces yo di la cara, no acepté la oferta de la Fiscalía, no iba a hipotecar el trabajo de derechos humanos. Yo era director entonces del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, eso fue hace 12 años, pero lo siguen sacando. Sí, claro. Entonces yo, ¿para qué? ¿Para qué digan de que no tengo moralidad? La moralidad, creo yo que, por eso le digo, no puede relativizarse, tiene que ser pareja. O sea, cometí ese delito, di la cara, no acepté la oferta, ¿verdad? Y pagué ante la justicia la pena que me impusieron. Acepté ante el juez, ¿verdad? Sí. El delito, la falta que había cometido. Y cuando estaba frente a los medios, a sus colegas, ya al salir del tribunal, les dije: miren, yo di la cara, yo no permití que esto quedara en impunidad, acepto la sanción, ¿verdad? Y la voy a cumplir, pero que también con los violadores de derechos humanos, ¿verdad?, de graves casos de violaciones de derechos humanos, pase lo mismo, que se paren frente a la justicia, que los sancionen y que cumplan la sanción, cosa que no ha ocurrido. Entonces, ahí podría decir: bueno, yo tengo moralidad porque di la cara, no acepté la oferta, y entonces, no, pero cometí un delito, una falta, entonces tengo que pagar, ¿verdad? Y por eso ni se me ocurre. Bueno, nunca he tenido aspiraciones de tener un cargo público, pero no sé si con eso le explico el tema de la moralidad. La moralidad tiene que ser integral. Desde luego, aunque me parece también curioso porque la mayoría no suele aceptar sus actos. Es más, cuando tiene culpa es como: no, mire, pero es que la culpa la tiene él, no la tengo yo. No, la culpa la tuve yo. Exacto. Entonces, por eso también es como, me parece adecuada también la explicación sobre qué es lo que puede ser moralidad o no, y también el hecho de tener esa dignidad para decir: no, mire, yo sé lo que he cometido y yo no merezco este cargo, la población se merece alguien que según usted no haya cometido este delito, aunque usted ya lo haya pagado. Entonces, por eso siempre les digo a los que, primera vez que lo digo en público, pero si algún día hubiera tirado una campaña para la presidencia de la República, cosa que nunca hice ni voy a hacer, ¿verdad? Mi lema ya lo tenía preparado: bolo pero decente, Mincho presidente.
Ah, ok. Ok, imagínese. Respecto a la moralidad, podemos decir lo mismo cuando se menciona que aquel candidato a procurador para la defensa de los derechos humanos también debe ser una persona honrada. ¿Puede medirse eso? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Pero eso se puede medir, por eso es que estamos hablando de conceptos que pueden ser formalmente, ¿verdad?, valorados. Sí. O sea, yo soy honesto porque nunca me han procesado por haberme robado algo, por haber tomado lo que no es mío, por haber cometido determinado delito. Mi honestidad se puede comprobar con eso, pero con un sistema de justicia, ¿verdad?, de investigación parcial, ¿verdad?, de justicia también parcial, como el que existe en el país, ese no es el parámetro para medir la honestidad, ¿verdad? La honestidad yo creo que se mide por cosas que escapan al universo de lo formal, del sistema formal de justicia. La honestidad uno lo demuestra con sus actos, ¿verdad? O sea, y como le decía, reconociendo los errores o las culpas que ha cometido uno, ¿verdad? O sea, no queriendo echarle la culpa a otra gente de las cosas que cometen, siendo coherentes, ¿verdad? Eso es ser honesto con uno mismo, ¿verdad? Y con la sociedad. Sobre todo cuando se aspira a ser un funcionario dentro de la administración pública y ocupar un cargo como del que estamos hablando, ¿verdad? El defensor del pueblo, ¿verdad? O sea, si yo no soy capaz de cumplir con esos estándares establecidos, ¿verdad?, que pueden ser así vagos, difusos, ¿verdad?, etéreos, ¿verdad?, moralidad, honestidad. Si yo no soy capaz de cumplir con esos parámetros, con esos estándares, ¿cómo voy a defender al pueblo cuando es pisoteado en su dignidad? Esa es una pregunta elemental que hay que hacerse, la verdad. Entonces, yo creo que la moralidad y la honestidad se ratifican a diario, ¿verdad? Por eso yo no tengo ningún problema en reconocer lo que le acabo de reconocer, ¿verdad? Usted menciona la palabra coherencia. En este caso, para también elegir al Procurador de los Derechos Humanos, también se debe establecer que en toda su trayectoria haya habido esa misma coherencia que usted menciona, ¿no? Sí, la cosa es que, mire, yo creo que aquí hay un problema en El Salvador. La institución, la figura del defensor del pueblo en El Salvador, conocido como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, creada, ¿verdad?, en el marco de los acuerdos entre el gobierno de Alfredo Cristiano, ¿verdad?, que fue cuando se desarrollaron las jornadas de negociación y acuerdos para terminar la guerra con el FMLN, que era todavía guerrilla, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La figura se estableció en el Acuerdo de México, en septiembre de 1991, ¿sí? No tuvieron el valor de ponerle como nombre, de identificar la institución como Defensoría del Pueblo. Se oía así muy radical, que creo yo que es la mejor forma de definir esta figura tan importante. Entonces le pusieron Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿va? Entonces, y se habló en el acuerdo del Procurador Nacional de Derechos Humanos. Así se habló en el acuerdo de México, en los acuerdos de México, que después se ratificó en el acuerdo de Chapultepec, ¿sí?, el último acuerdo que se firmó. Entonces, el crear esta entidad, ¿verdad?, con ese objetivo, con esa misión, con ese fin, ¿verdad?, aunque no le han puesto el nombre debido, ¿verdad?, pero planteaba un gran desafío. O sea, que esa entidad naciera bien, ¿verdad? No naciera como nació, que si quiere, no sé, me parece que ya vamos a una pausa, ¿no? Sí, es momento de nuestra primera pausa comercial. Entonces le explico posteriormente. Desde luego, con por mucho qué no gusto. nació bien la Procuraduría. Desde luego. Bueno, momento de nuestra pausa comercial. Ya volvemos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Algo que nos estaban contando ya es cómo una persona, cómo se le puede medir la moralidad, la honradez, y en todo caso, cómo debió haberse concebido lo que ahora conocemos como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y algo que también llama la atención antes de continuar es que hasta hace unos meses el presidente de la República, Nayib Bukele, también mencionaba que todo lo que surgió a través de los acuerdos de paz era un fracaso y era meramente para beneficiar a la oligarquía, a una élite como tal. Entonces nosotros nos preguntamos, ante el nacimiento de la Procuraduría General de la República, ¿es cierto, como decía el presidente, que nació para defender a una élite? No. Mire, lo que dijo Nayib Bukele fue que los acuerdos y la guerra habían sido una farsa, ¿verdad? Eso da para mucho, para unos 3 programas más. Pero bueno, no voy a mencionar eso. Sí. No fue una farsa, ¿verdad? La guerra y sus consecuencias, ¿verdad? Se siguen aún viviendo, ¿verdad? Y la peor consecuencia de la guerra es la impunidad, porque en la guerra se cometieron graves violaciones de derechos humanos que se autoperdonaron las partes que firmaron los acuerdos, ¿verdad? Con la amnistía del 20 de marzo de 1993, que firmaron, bueno, que aprobaron la Asamblea Legislativa. La gente me dice, no, pero el FMLN no estaba en la Asamblea Legislativa. Sí, pero el FMLN era la otra parte firmante de los acuerdos, tenía más peso, ¿verdad? Sí, para exigir que se cumpliera el compromiso que habían establecido en el numeral 5 del capítulo 1 del Acuerdo de Chapultepec, que se llamaba Superación de la Impunidad, en el cual planteaban, ¿verdad? Y se comprometían a que los casos que aparecieran en la Comisión de la Verdad, que fueron 32 casos publicados, y que habían tanto de casos ejemplarizantes de violaciones de derechos humanos de la guerrilla como también de las fuerzas del Estado, esos tenían que pasar a los tribunales para que se ejerciera. Eso fue el acuerdo, sí, el acuerdo. Eso la gente no lo conoce. Para que la justicia tuviera el efecto ejemplarizante. ¿Cuál era el efecto ejemplarizante? Para la sociedad y para el mundo que nos estaba viendo. Era que en este país ya nadie estuviera por encima de la ley. Por ejemplo, le cito a alguien. Alfredo Cristiani aparecía mencionado en el caso de la masacre en la UCA. Pues Alfredo Cristiani tenía que pagar porque fue cómplice y encubridor de los responsables intelectuales de la masacre cometida en la UCA en noviembre de 1989. O sea, eso hubiera sido ejemplarizante, que desde el inicio del proceso de pacificación ya no estuviera nadie por encima de la ley, ¿verdad? Que la ley fuera, como decía Montesquieu, igual que la muerte. Nadie se escapa de ella. Pero en El Salvador se siguieron escapando, empezando por los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Entonces, no fue una farsa. La guerra no fue una farsa. Las atrocidades que se cometieron en la guerra, y no fue una farsa los acuerdos y los compromisos que se establecieron. Lo que fue, ¿verdad?, un fraude fue el incumplimiento, de lo que acordaron, empezando por este acuerdo de la superación de la impunidad. Entonces, si eso se hubiera hecho, o sea, si desde ahí se hubiera aplicado la ley, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo ahora, que están haciendo las cosas con total impunidad, porque se consolidó esta. Entonces, y el mejor ejemplo es el del muchacho, el señor Luis Rivas, que desde el domingo creo que lo capturaron y no aparece públicamente, ¿verdad? O sea, eso es
Y bueno, eso es otro tema también, pero... Fíjese qué contraste el del presidente de la República, que menciona que todo fue una mentira y que todo fue para beneficiar a la oligarquía, a una élite. Al FMLN y y a la oligarquía. Lo triste no es que lo diga, lo triste es que hay una ciudadanía que se lo cree. Ahora, la cuestión... Cada vez menos, perdón, Fernando, cada vez menos. Bueno, entonces, pero fíjese lo que usted nos menciona, que es que los acuerdos en efecto estuvieron bien. Lo malo fue que no se le dio el cumplimiento a algo que resultaría exitoso si se hubiera hecho de la manera como usted claramente menciona, ¿no? Y no se cumplieron porque no se le permitió la participación. Por citar un ejemplo, en el caso que estaba yo hablando, de las graves violaciones de derechos humanos, y que los casos que conociera la Comisión de la Verdad, y obviamente otros similares, tal como lo vino a establecer la sentencia de hace más de 6 años, que sigue sin cumplirse, sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que la logramos el 13 de julio del 2016. La demanda la presentamos el 20 de marzo del 2013 y 3 años después logramos la inconstitucionalidad. Ahí está la sentencia de la Sala de lo Constitucional, y ni la asamblea anterior, ni esta asamblea que ya lleva desde mayo del año pasado hasta la fecha, la han cumplido, ¿verdad? Ni los otros órganos del Estado, entre ellos el Ejecutivo también. Entonces, el grave problema de los acuerdos, mire, yo lo describo así, no sé si me permite. Adelante. Los acuerdos de paz eran el diseño arquitectónico, los planos de la nueva casa que se iba a llamar El Salvador. O sea, la casa anterior había que desmontarla. Sí, claro. Y crear una nueva casa, construir una nueva casa donde todos cupiéramos. Renovada, fuerte. Amplia, amigable, amistosa, ¿verdad? Cariñosa, bonita. Entonces, que cupiéramos todos. Pero no, lo que hicieron fue ampliar la vieja casa, ¿verdad? Para que cupiera el FMLN. Y cuando hablo del FMLN no hablo de los combatientes, estoy hablando de la dirigencia del FMLN. Que cupiera la dirigencia. No del FMLN histórico, sino del partido. El partido, sí, el partido. No, es que si vamos a hablar del FMLN histórico, es una historia que se remonta, ¿verdad? Sí. A antes del nacimiento oficial del FMLN, o sea, desde 1970, con las primeras fuerzas guerrilleras que aparecieron y todo lo que se dio en el país. Que esa historia la debería de conocer la gente para no repetirla, ¿verdad? Y eso podemos hablar en otro momento más adelante, porque hay signos peligrosos de que se puede repetir la historia. Yo la viví y yo puedo afirmar esto con alguna certeza. Pero regresando a la casa. Entonces en la casa pusieron dos cuadros bonitos en la sala, en la entrada. O sea, la ampliaron para que cupiera la dirigencia y la cúpula del FMLN, partido político, como bien señaló usted. Y esos 2 cuadros, hubo más cuadros, pero había 2 cuadros que destacaban en la sala y que la gente al mirar los entraba. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Policía Nacional Civil, ¿verdad? Que decían, bueno, o sea, después de que las policías, los cuerpos represivos, llamados de seguridad, que existieron antes y durante la guerra. Como la Policía de Hacienda. Policía de Hacienda, Guardia Nacional, Policía de Aduanas, Policía Nacional, eran esos 4 de los que me acuerdo ahorita. Creo que solo eran esos. Más las policías políticas, ¿verdad? Pero esas policías desaparecieron y se creó una Policía Nacional Civil. Cada vez menos civil, ¿verdad? Y más Policía Nacional, como la anterior. Sobre todo a partir de este régimen. Con los anteriores también. Sí, claro. O sea, yo tengo ahí declaraciones de funcionarios del FMLN justificando lo que ahora también justifican, solo que ahora lo están legalizando. O sea, que un policía mate a alguien y si dicen que era marero y si dicen que lo mató en enfrentamiento, que puede ser o no puede ser, ¿sí? No hay problema. Declaraciones así de facto, de hecho, que daban funcionarios del FMLN diciendo que esos policías no se preocuparan. Hay declaraciones de esas. O sea que esa policía se fue arruinando con el tiempo, pero no... Se fue corrompiendo. Con los años, desde que nació. O sea, y de ahí se fue arruinando con el tiempo. Desde que nació se fue corrompiendo.
nació con el 20% de ex policías, ¿verdad? O ex militares o policías, y el 20% de ex guerrilleros. Y en el 60% que quedaba en medio de civiles, ahí hicieron trampas y ahí metieron militares y metieron guerrilleros también. O sea que la policía nació mal desde su origen, igual que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, nació mal desde su origen. O sea, por dos razones fundamentales. Uno, el nombramiento del primer procurador para la defensa de los derechos humanos, que era Carlos Mauricio Molina Fonseca, abogado de la República, amigo mío, ¿verdad? Conocido, pero cariño no quita conocimiento. No, desde luego. Sí, entonces él no sabía nada de derechos humanos, ni tenía experiencia, que son requisitos constitucionales para nombrar al procurador. Desde el principio nos hemos venido equivocando. Desde el principio, sí. Entonces, que sea buena gente Carlos Mauricio es otra cosa. Pero que sea el idóneo sí, y capaz para ser el primer procurador de derechos humanos. Ya está. O sea, cuando empezó a gatear la Procuraduría, empezó a gatear mal. Y le tocó enfrentarse en un año de vida a la amnistía que se recetaron el FMLN y los de Arena. Entonces, si en algo tiene razón Bukele, es que algo tiene razón. Las cosas como son, sí. Es en decir que los acuerdos, no, es que no lo dice. En realidad no tiene razón, porque él dice que fueron una farsa. Lo que hay que decir es que los acuerdos son el diseño de esa casa común, amplia, bonita, de la que ya hablamos, en la que podíamos caber todos, pero que la gran mayoría se quedó viviendo allá afuera, aguantando agua, aguantando sol, aguantando frío, aguantando violencia, aguantando todo lo que sigue aguantando y aguantó antes el pueblo salvadoreño. Es decir, se diseñaron planos que nadie siguió. Que no se ocuparon, no se utilizaron, pero la sala estaba bonita con la Procuraduría y la Policía Nacional, sí. Desde luego. Bueno, sigamos ampliando de este tema, no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que si no puede sintonizarnos a través de las pantallas de Canal 8, puede sintonizarnos a través de nuestra página de Facebook de Mix de Medio y también a través de nuestra página de YouTube. Continuamos siempre con la idea de cómo fue concebida la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y tal cual nos están diciendo, las cosas comenzaron a salir mal desde el principio por no seguir los acuerdos, por no seguir esos planos de cómo debería funcionar la Procuraduría en su momento. Y ahora tenemos estos problemas de entender quién puede ser el idóneo o la idónea y de igual manera, aunque lo elijan, siempre nos vamos dando cuenta en el camino que no estaban capacitados para el puesto. Ahora bien, ya que estamos hablando o se está hablando en el contexto nacional de la posible reelección de Apolonio Tovar como procurador, ¿qué es lo que se le puede rescatar o lo que se le puede aplaudir, si es que hay algo que aplaudir, o qué es lo que se le debe recriminar? Yo creo que aplaudir no se le puede aplaudir nada. Nada. Yo le pude haber aplaudido y se lo dije a él personalmente, que le reconocía algo que había hecho. Por ejemplo, que fue la consulta a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el marco de la discusión que se estaba dando en la Asamblea Legislativa anterior sobre la aprobación de una ley de justicia transicional, como dicen ahora. La gente no entiende mucho qué es justicia transicional, pero es el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional declarando inconstitucional la amnistía de marzo del 1993
y la necesidad de que se abrieran archivos, se escuchara a las víctimas, se juzgara a los responsables, se sancionara a los responsables. Esa es la ley, ¿verdad? Básicamente, que deberían de haber aprobado, y ni la anterior asamblea. La anterior asamblea aprobó una que Bukele la vetó. Sí. Y esta ha hecho la bulla, ha hecho comisión, ha hecho, bueno, dice la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ahora sí funciona, pero yo estuve en febrero, creo, de este año en la comisión y hasta ahora no hay nada, ¿verdad? Y antes habían llamado a otra gente. El caso es que ya llevan más de un año, en mayo cumplieron un año, sí, y no hay ley. Y las víctimas se siguen muriendo y los victimarios, las víctimas se siguen muriendo castigadas por la impunidad y los victimarios están muriendo protegidos por la impunidad. O sea que, pero bueno, Apolonio Apocado, ¿verdad? A mí me recuerda ser apocado cuando oigo el nombre de Apolonio. Pero Apolonio Tovar, yo le reconocí esa consulta que hizo, pero del 1 de mayo del año pasado en adelante, ¿verdad?, desapareció. O sea, desaparición forzada por la destitución, ¿verdad?, inconstitucional del fiscal anterior, independientemente de que me cayera bien o no. Sí. Y de los 5 magistrados de la Sala de la Constitucional. Después de eso, Apolonio desapareció. Había hecho bulla con lo de la consulta, había hecho bulla durante la pandemia con resoluciones que él lo enfrentaron con Bukele y con los diputados. Y Apolonio era mal querido, ¿verdad?, por el oficialismo actual. Era mal querido. Y en la Asamblea hubo diputados de estos de Nuevas Ideas que pedían la cabeza de Apolonio, ¿verdad, Tovar? Ahora el ministro de Justicia y Seguridad Pública, que es el responsable penúltimo, el último es Bukele, pero el penúltimo es Gustavo Villatoro, creo que se llama, aparece de ponente en una cumbre borrascosa que tiene, una cumbre iberoamericana de derechos humanos que ha organizado Apolonio y su procuraduría, porque esa no es mi procuraduría, es la de él. Aparece dándole reconocimiento como ponente, como conferencista a Gustavo Villatoro y dándole un reconocimiento a Apolonio Tovar. Entonces, ahí viene a ocupar un lugar importante lo que yo le mencionaba, la coherencia. O sea, si él denunció violaciones de derechos humanos con los confinamientos durante la pandemia, si él denunció, ¿verdad?, o escuchó a las víctimas, entonces, ¿por qué no está escuchando a las víctimas de lo que está ocurriendo ahora con el régimen de excepción, ¿verdad? ¿Y por qué no ha denunciado lo que tendría que denunciar? O sea, se ha tardado en decir de que de no sé cuántas denuncias que le han llegado, 4 o 5 son ciertas. Eso lo dijo hace como 2 días en una entrevista que le hicieron. O sea, pero yo tengo, sin ser procurador, sin ser ya director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, sin tener ningún financiamiento, o sea, a mí me sigue llegando gente diciendo, mire, ayúdeme con este caso. Y tengo varios casos, pasan de 10 casos, que yo podría plantear de que con seguridad y demostrar de que hay violaciones de derechos humanos. Sí, pero el procurador mejor se dedica a lo que está dedicado ahorita, a hacer el show en la cumbre esta. Es que había una película antes que se llamaba Cumbre Borrascosa. Sí. Por eso le digo la Cumbre Borrascosa Iberoamericana de Derechos Humanos, que no sé cuántos defensores del pueblo andarán ahí sin darse cuenta que están siendo utilizados. ¿Defensores con mayúscula o defensores entre comillas? Algunos pueden ser defensores, de verdad. Otros, como Apolonio, se convierten ya de mayo para acá. Primero en ausente, de mayo del año pasado, del 1 de mayo, en un defensor ausente, ¿verdad? Y después en defensor del puesto. Sí. Porque todo lo que está haciendo es para defender el puesto. Él quiere que lo reelijan, ¿verdad? Y descaradamente, ¿verdad?, ha sido el mayor impulsor de su candidatura, queriendo quedar bien con el oficialismo. Entonces ahí le digo yo el problema de la coherencia, porque él ya demostró que podía hacer cosas bien en la pandemia y con esa consulta que le digo
a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Pero ahora está haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, usted lo mencionaba al principio, esa entrevista de Fernando del Rincón, ¿verdad? Que, Sí, para eso vamos. o sea, el tipo, este señor Fernando del Rincón, que yo no lo conozco, que no me gusta, por cierto, como entrevista, ¿verdad? Pero que se sintió más envalentonado porque el otro ni las manos metía. O sea, no podía ni meter las manos. Entonces, si no se puede defender él con argumentos sólidos, ¿verdad? Con pruebas, con contundencia, ¿cómo va a defender el pueblo? Entonces, entre defenderse él y defender al pueblo, mejor se ha quedado a defender el puesto, que es lo que quiere. Por lo menos esa es la impresión que tengo yo, ¿verdad? Desde luego. A ver, también cuando muchos mencionan, no, mire, es que debe seguir porque es el mejor procurador de la República que hemos tenido, porque él no defiende criminales como otros procuradores, y ahí mencionan un par de procuradores pasados. ¿Usted comparte esta idea o está de acuerdo en que, como muchos también mencionan, no, Apolonio Tovar se pierde desde el momento en que termina de entrar la nueva Asamblea Legislativa? Es decir, tenemos un Apolonio Tovar antes de 2021 y otro Apolonio después de 2021. Mire, como yo llegué a la dirección del Instituto de Derechos Humanos de la UCA el 6 de enero de 1992, o sea, 10 días antes de que se firmara el acuerdo de Chapultepec, y me eché 22 años de director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, yo me puedo de la Procuraduría porque fue de las cosas. Cuando yo llegué a la UCA, como director del Instituto de Derechos Humanos, asumí que tenía que trabajar en dos cosas fundamentales. En presentar un buen documento con casos y pruebas para que la Comisión de la Verdad lo estudiara, ¿verdad? Porque era fundamental. Mire, entre paréntesis, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. O sea, el gran mal de este país se llama impunidad. La gente dice que no, que la corrupción. Pues no habría corrupción si fueran castigados los corruptos y los corruptores, pero no, los perdonan, ¿verdad? No, hasta los premian. Hasta los premian también, va, usted lo dijo. Desde luego. Entonces, o la violencia, pues sí, el que mata y quede impune, ha dicho Gloria de García Prieto, Sí. una víctima de la posguerra, mamá de un joven asesinado por elementos de la policía o agentes de inteligencia del Estado en 1994. Sí, claro. O sea, 2 años después del fin de la guerra. Ella siempre ha dicho que el que mata y queda impune vuelve a matar. O sea, que corrupción, violencia y todos los demás males que están dañando o han dañado históricamente al país tienen su base en la impunidad. Entonces, desde esa perspectiva, yo le puedo hablar de dos cosas. Cuando usted me pregunta sobre el caso de Apolonio, que se ha sido el mejor procurador porque no defiende criminales. Bueno, ¿y por qué no investigamos bien quién es el responsable de la muerte del pastor de allá de San Miguel, que recientemente acaba de ser, todos estos que han muerto, o el responsable de la captura ilegal, arbitraria e ilegal del señor ¿cómo se llama? Luis Rivas. Sí. Sí, que ya lleva varios días de no aparecer, ¿verdad? Y eso es un crimen, un delito, como le quiera llamar. Pero Apolonio, por acción o por omisión, los está defendiendo a esos responsables, ¿verdad? Y que yo sepa, al menos yo, ¿verdad? Nunca he defendido a ningún delincuente ni a ningún marero. No sé, ya de los procuradores le hablé del primer procurador, sí. Podría hablar de otro procurador, Eduardo Peñate Polanco, que a medio término de su mandato logramos que renunciara porque era un procurador malo. Nefasto. Pero fíjese que yo no imaginé que lo podían superar. Y yo creo que Apolonio lo ha superado, se lo digo francamente, porque a mí me tocó dar la batalla en primera línea para que renunciara Eduardo Peñate Polanco y logramos que renunciara. Bueno, hay que seguir analizando cómo va a continuar la realidad de los derechos humanos en El Salvador tras la pausa comercial. Ya volvemos. Sambar,
Una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Como siempre, recuerde que si usted quiere promocionar sus productos, sus servicios o su marca a través de nuestra empresa, bueno, puede escribirnos a nuestra página de Facebook de Mix de Medio y con gusto será un placer hacer negocios con usted. Continuamos en esta interesante entrevista sobre lo que está pasando respecto a la posible reelección de Apolonio Tovar como procurador para la defensa de los derechos humanos. A ver, hasta hace un par de semanas, algunos diputados mencionaban, mire, el régimen de excepción debe continuar indefinidamente, porque de cualquier manera la percepción de la ciudadanía es que estamos más seguros con el régimen. Pero a la vez están esas personas que han puesto más de 2.000 denuncias respecto a capturados que no tenían ningún vínculo con las pandillas. Y de ser reelecto Apolonio Tovar como procurador para la defensa de los derechos humanos, entonces, ¿qué es lo que cambiaría a futuro? Porque si siguen agarrando más personas que no tienen nada que ver con pandillas, entonces tenga claro que posiblemente absolutamente nada va a cambiar. ¿Es posible tener esa visión de que nada va a cambiar? Si lo reeligen. Exactamente. Sí, yo creo que al contrario, en la actualidad está legitimando por acción o por omisión lo que está ocurriendo, que para mí es un régimen de decepción, porque es decepcionante que 30 años después del fin de la guerra estemos como estuvimos en 1981, ¿verdad? Después de la ofensiva, cuando lanzó la primera gran ofensiva final, el FMLN. O sea, estado de sitio, régimen de excepción, toque de queda, etcétera, sí, etcétera. Así estamos ahora. Pero dicen, pero ahora hay conciertos y hay espectáculos y se llenan y eso es solo para los delincuentes. Mire, en 1983, 82, por esos años, 82, 83, sí, 84, sí. O antes, en 1970 y algo, 74, 76, aquí estuvo el grupo Menudo, ¿verdad? Aquellos puertorriqueños, sí. ¿Sí? Usted bailó esa sí. música. Sí. La he escuchado. No, más para acá. Sí. Sí, ya. O estuvo Carlos Santana con su grupo, ¿verdad? En el Gimnasio Nacional. O sea, y estábamos... Santana creo que estuvo un año antes o un año después, no me recuerdo bien, de la masacre del 30 de julio de 1975, de estudiantes y de pueblo que acompañaba la protesta por la represión en el Centro Universitario de Occidente unos días antes. ¿Sí? Aquí estuvo Carlos Santana con su grupo, con el gimnasio lleno, el Gimnasio Nacional lleno, que era el equivalente al Estadio Cuscatlán de ahora, en cuanto a conciertos. Sí. Ahí mismo estuvo el grupo Menudo, ¿verdad? Ya en plena guerra, ¿verdad? En plena guerra. Y con el gimnasio lleno también. O sea, y vino varias veces Menudo, no sé si 2 o 3. Sí, claro. Pero entonces, o sea, eso no es indicador de que... Es decir, a ver, solo para entenderle. Actualmente, los conciertos que se están realizando en el Estadio Cuscatlán los están utilizando como indicadores. Como carta de presentación. Como carta de presentación para mencionar... Que aquí todo está normal. Aquí todo está bien, aquí todo está normal, nadie está violando los derechos humanos de nadie. ¿Sí es así? Sí. Aquí en El Salvador, en 1975, hasta el concurso de Miss Universo se realizó aquí, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba, cómo promocionaba el régimen de aquella época, el oficialismo de aquella época, El Salvador? El país de la sonrisa, pero de la sonrisa macabra, de la muerte. O sea, la coronación de la reina, que fue sudafricana, por cierto, de la Miss Universo de ese año, hecha por el coronel Arturo Armando Molina, que se había tomado la universidad a sangre y fuego, y después ordenó la masacre del 30 de julio,
El 19 de julio estaba coronando Arturo Armando Molina, también en el Gimnasio Nacional, a la Miss Universo sudafricana. O sea, y El Salvador era presentado como el país de la sonrisa. O sea, maquillajes hay. Tenemos ¿verdad? experiencia en eso. ¿Cómo? Tenemos Sí, experiencia, sí, ¿no? sí. Claro. Y no sé si hemos tenido buenos maquilladores o no, pero de que han maquillado este país durante años, sí. Pero ¿cómo se le corre el rímel o cómo se quita el rímel y el maquillaje? ¿Quién se maquilla? ¿Mujer u hombre? ¿Ah? Con cuestiones húmedas, no sé, Sí. con algodoncito Sí, húmedo claro. y todo eso. Eso es lo que yo me imagino. Bueno, ¿cómo se le corre el rímel a este país? Con la sangre que se derrama, ¿verdad? Y que aquí se ha seguido derramando también después de la guerra. Hay momentos como el actual que se ha contenido eso, pero las consecuencias pueden ser más graves después. Sí, no hacemos algo, desde luego. Bueno, momento de nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y en este último segmento preguntamos, de ser reelecto Apolonio Tovar como procurador para la defensa de los derechos humanos, las organizaciones de sociedad civil y las organizaciones internacionales que velan por la defensa de los derechos humanos tienen que seguir pronunciándose respecto a los que son capturados injustamente, a pesar de que el panorama no vaya a cambiar. Mire, las organizaciones de la sociedad civil, como le hablan, o defensoras de derechos humanos, o que representan a las víctimas, no representan a las víctimas. Acompañan a las víctimas, Okay. apoyan Sí, a las bueno. víctimas, pero no son Sus muchas de ellas no abogados, son ni sí, víctimas. Hablan en su... Sí, ok. o sea, muchas de ellas no son Sí. ni víctimas, o sea, son gente que trabaja en eso, que tiene que ganar un salario, obviamente, porque es su trabajo, ¿verdad? Y que tienen conocimiento de la ley de apoyo psicosocial, de comunicaciones, etcétera, etcétera, dentro y fuera del país. Entonces, esas tienen que ubicarse en el lugar que le corresponde, o sea, apoyo, acompañamiento, pero el protagonismo principal solo va a venir, y eso lo conocemos por la historia de este país y sus lecciones, solo va a venir de las víctimas de la impunidad y de sus consecuencias en cualquiera de sus manifestaciones. O sea, que puede ser por violencia, puede ser por corrupción, que le quita presupuesto a la salud, a la educación, etcétera, etcétera. O sea, si las víctimas, o de capturas ilegales como las que están ocurriendo ahora, entonces, si las víctimas no entienden que ser víctima no significa solo ser desaparecido por un régimen militar de violación, eso no Sí, es, claro. sino que víctimas son las que no tienen luz, no tienen agua, no tienen medicinas, no tienen seguridad, no tienen... Nada. O sea, este país está plagado de víctimas. Entonces, el día que la gente entienda que es víctima y que tiene, pero que además tiene que ser víctima demandante del respeto de sus derechos, entonces ahí van a empezar a cambiar las cosas. Pronunciamientos en Nicaragua, por ejemplo, han habido un montón. Y mire, ¿cómo Sí, está? sí, igual. Bueno, Benjamín Cuellar. Vamos corriendo para Nicaragua. Es decir, Ortega lo que ha hecho, lo ha hecho caminando en 10 o más años. Aquí lo está haciendo corriendo. Ok, imagínense. Bueno, así como en las telenovelas, bueno, nosotros vamos a esperar a conocer cuál será el desenlace. Bueno, si es que esperamos y no actuamos. Seamos protagonistas de ese enlace para que no se vea el peor. Seamos protagonistas. Bueno, Benjamín Cuellar, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero quiero agradecerle el hecho de haber aceptado nuestra invitación y haber expuesto sus criterios. Con gusto.
Bueno, y ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos acompañado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.